Buenos días, les quiero dar la bienvenida a un nuevo programa de Spotlight en México o Enfoque en México, un ciclo de programas patrocinados por el Instituto Hispánico de Cultura de Houston. Soy María Pérez, miembro de la Junta Directiva, y hoy tengo el placer de presentar a un invitado muy especial, el doctor Guillermo de los Reyes, que nos llevará a conocer los íconos culturales de México a través de su literatura, de su cine y de su música. Como una muy breve introducción a los muchos logros y reconocimientos del doctor de los Reyes, voy a hacer un pequeño resumen. El doctor de los Reyes es profesor asociado del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Houston, donde también dirige el programa de estudios de grado, por lo que si ustedes han sido estudiantes o piensan ser estudiantes de la Universidad de Houston, el doctor de los Reyes será su primer contacto y la persona que les dé la bienvenida. Y hasta esta crisis que hemos tenido, siempre una persona que mantuvo su puerta abierta y recibió a todos en la universidad. También es director del programa de español para las profesiones globales y a nivel de toda la universidad es subdirector del programa de estudios de género y de sexualidad de la Universidad de Houston. No solo se distingue por su labor docente, es también un reconocido investigador, es la autoridad mundial sobre la masonería en Latinoamérica con numerosas publicaciones y ahora está trabajando en un libro que será publicado en el 2022 sobre la intersección de raza, género, clase social e identidad mexicana. También ha sido presidente de la Sociedad Honorífica de Académicos Internacionales, donde continúa muy activo en esta organización. Así que estamos sumamente agradecidos al doctor de los Reyes de tomar su tiempo de estar con nosotros hoy y compartir una fascinante ponencia en un recorrido virtual a través de las letras mexicanas. Estoy segura de que vamos a disfrutar muchísimo, aprender muchísimo de esta ponencia. Va a presentar primero, pero vamos a tener también la oportunidad de que ustedes participen con comentarios y preguntas al final. Por lo que les agradecería que entren al chat a medida de que estemos avanzando en la presentación y vamos a tener unos minutos al final para la discusión. Así que los dejo con el doctor de los Reyes y nos vemos más tarde. Gracias. Muchas gracias, doctora Pérez. Buenos días a todas y a todos en donde se encuentren. Gracias por invitar. Bienvenidos y bienvenidos a su casa, aquí en Houston, donde estamos ahora, quedándonos aquí para poder contribuir a que esta situación en la que estamos viviendo de esta pandemia lo logremos resolver pronto y contribuir con nuestra solidaridad a los diferentes gobiernos donde nos encontramos. Así que muchas gracias, especialmente por la invitación, doctora Pérez, y también a la presidenta del Instituto de Cultura Hispánica en Houston, Scarlett Silva, por esta invitación a hablar de un tema que a mí me apasiona, no solamente por ser originario de México, sino también porque parte de mi estudio se centra en este país. Aunque de lo que voy a hablar ahora no soy experto de todos los temas, sin embargo son temas que a mí me interesan mucho. De algunos aspectos de esos temas, sí, mi investigación se dedica a ella y también en mis clases. Así que hoy quiero invitarles a hacer un recorrido cultural, hacer un recorrido que incluye la parte literaria, musical, de estas producciones culturales cinematográficas en México. Lo he dividido en diferentes temas que los voy a presentar de un orden cronológico. Les agradezco sus preguntas y comentarios al final.
Y bueno, vamos a iniciar. Voy a compartirles ahora mi presentación, mi exposición en PowerPoint. Y bueno, vamos a iniciar. Un saludo a todas las personas en México, la familia, mi mamá y a todos los compañeros y compañeras, amigos, amigas, colegas de México y otras partes de aquí de Estados Unidos. Bueno, los íconos culturales mexicanos son bastante conocidos para la comunidad latinoamericana, también aquí en Houston. De algunos de ellos tenemos un conocimiento bastante profundo, de otros y de otras no. Así que voy a hacer este pequeño recorrido en el que, bueno, hablaré un poco, obviamente no podemos hablar de México sin hablar de sus culturas prehispánicas y el impacto que éstas tuvieron. Posteriormente, el periodo de contacto, que algunos lo llaman descubrimiento, otros llaman encuentro. Yo le llamo contacto porque fue un contacto simplemente. Un contacto que nos llevó a un mestizaje cultural, a una transculturación. Y bueno, en este caso lo que nos interesa es la cuestión de las letras novohispanas, que se desarrollaron como lo veremos en este momento. Posteriormente, pasaré por esta idea de ¿somos indígenas castellanizados o españoles americanizados que muchos tuvieron en el siglo XIX? Y respuesta que se da en el siglo XX y es no, no somos ni españoles americanizados ni indígenas castellanizados. Somos orgullosamente mexicanos. Y es esta respuesta parcial, alguna vez no tan convencida, que la Revolución Mexicana y más que nada los movimientos culturales posteriores a la Revolución Mexicana nos llevaron a esa constante definición de qué es ser mexicano, qué es ser mexicana. Y bueno, algo que se caracteriza muchísimo para contribuir a ello fue la famosa época de oro del cine mexicano, el boom literario y bueno, los corridos, los mariachis y los boleros, que la verdad todos van intercalados, porque todos son muestras artísticas que dialogan entre ellas. Y después, ya una vez que tenemos los movimientos post-revolucionarios, ya que pasamos a la segunda mitad del siglo XX, nos encontramos con algo que mi colega Uriel Quesada, el que está en Nueva Orleans, escritor costarricense, llama el imperialismo cultural mexicano. Las telenovelas, El Chavo del Ocho, Siempre en Domingo, que ya lo explicaré más adelante, para terminar con el aspecto de un México más, la idea de un México más cosmopolita, de un México más, el México transnacional, ¿sí? Ese ir y venir en México-Estados Unidos, que bueno, y esa frontera que compartimos, esa frontera de cristal, que por más muros que les quieran poner, no va a ser posible. Es un intercambio de muchos años. Y bueno, ahora iniciamos para no entretenerme más en esta introducción del tema. Bueno, como sabemos, las culturas prehispánicas son culturas de la oralidad, de una tradición muy importante que sigue hasta nuestros días, ¿sí? Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras familias nos transmiten estos cuentos, estas leyendas, ¿sí? Que son de una tradición prehispánica. Hubo toda una cultura en la cual se respetaba mucho a las diferentes deidades, que no voy a hablar al respecto de esto. Sin embargo, ¿de dónde nos queda la evidencia de estas muestras culturales de la época prehispánica? De los libros con símbolos jeroglíficos mayas o como el Popol Vuh, de los códices aztecas. Y me voy a tener aquí solamente en lo que sería para nosotros ya en esta mentalidad europea que tenemos ahora de la literatura, lo que sería la poesía es lo que ellos llamaban Inxochitl Incuicatl. Los antiguos mexicanos, particularmente los del centro de México, la comunidad en lengua náhuatl, que era flor y canto. Era poesía coral, eran poemas y cantos que mostraron sensibilidad y sublimación de gran calidad artística. Eran cantos que particularmente en el centro de México los escribían y los declamaban los nobles para comunicarse con los dioses y se transmitían oralmente en especie de oraciones en el Coatlicue, que era la escuela de, el Calmecac, en el Calmecac, que era la escuela de los hijos de los nobles,
allí también leían este tipo de, y bueno, declamaban este tipo de poesía corales. Había tres tipos de temas: el religioso, el guerrero y el filosófico. Y a través de los códices es que tenemos esta información. Y aquí tengo un poema de Nezahualcóyotl, de Texcoco, que nos muestra esta nostalgia y este pensamiento ya cuando tenemos el, 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 el inicio del quinto sol, de que va a pasar algo diferente, que viene la etapa del quinto sol y que ya vamos a ver van a ver una diferencia. Y dice: ¿acaso en verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solamente un poco aquí. Aunque sea jade se rompe, aunque sea oro se hiende y el plumaje de quetzal se quiebra. No para siempre en la tierra, solamente un poco aquí. Aquí podemos ver muchísimas cosas. No me voy a detener mucho porque no es un webinar de estudios de la literatura prehispánica, pero sí quiero mencionar el aspecto de cómo ve el mexicano de esta época la muerte. También vemos el paisaje, lo importante que es, por ejemplo, el jade, el oro, el quetzal, y la parte nostálgica que vemos en los poemas del periodo prehispánico. Pero muchos de estos poemas los tenemos gracias, y aquí es una de las cuestiones que agradecemos los estudiosos, a los frailes. Como ustedes saben, posteriormente a los imperios mayas, mexica, azteca y bueno, de otros antiguos mexicanos, culturas antiguas mexicanas, tenemos el proceso de conquista y colonización que se dio después de un contacto del que hablaba, que inicia, bueno, ese contacto en 1492 en lo que llamaron América, y que después en México, bueno, se inicia oficialmente en 1521. Bernardino de Sahagún se preocupa con otros frailes por colectar los cantares mexicanos, toda muestra de producción cultural, religiosa, política, etcétera. Y bueno, gracias a esto, el Popol Vuh, o Libro del Consejo, los libros del Chilam Balam, el manuscrito Huarochirí, bueno, entre otros, muchas de las muestras prehispánicas se han preservado porque se transmitían oralmente, pero al llegar el momento de una nueva cultura que destruye toda la realidad anterior y la transforma toda la realidad anterior, es importante tener esta información que nos ha ayudado mucho a conocer más sobre esto. Y aquí me voy a detener en un personaje que se ha convertido en arquetipo, una mujer que Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que es quien nos habla de la famosa Malinche, Malintzin, Malinali, Doña Marina, que fue ofrecida como regalo a Cortés. Según Bernal Díaz del Castillo, era una cacica por la zona de Coatzacoalcos, y ella aparece, y obviamente Marina, como después la llamaron, es la representación de la madre de todos los mexicanos y mexicanas. Es la madre del primer mestizo, por decirlo así, representado. No nos importa la cuestión histórica, sino lo que representa. Las representaciones tienen mucho más impacto a veces que las cuestiones de quién fue la primera o el primer mestizo. Aquí, la Malinche fue la madre del primer mestizo, un personaje muy controvertido porque originalmente se le veía como una traidora, sin ver que ella no tuvo la voluntad de decidir. Sin embargo, sí mostró algo que fue muy importante, y es una transculturación. Obviamente ella fue obligada a aprender español, ella era bilingüe, hablaba náhuatl y maya, por eso sirvió de traductora hacia Jerónimo Cortés, y luego Jerónimo Cortés, hacia Jerónimo de Aguilar y luego Jerónimo de Aguilar con Hernán Cortés. Y ella muestra lo que es importantísimo en este periodo, que es la transculturación. No es que las culturas originales hayan sido aculturadas.
fue imposible lograr una total conversión. Hay una hibridez, hay un mestizaje cultural dentro de la religión, dentro de todos los aspectos culturales. No es algo totalmente español ni totalmente indígena. Es algo que vamos posteriormente a llamar como lo novohispano y luego lo mexicano. Sí, es esta hibridez interesantísima que representa un personaje controvertido como la Malinche, que por un lado para algunos es traidora, para otros fue una víctima, para otros una heroína, y bueno, y muchas escritoras particularmente chicanas, como Gloria Anzaldúa aquí en los Estados Unidos o Cherry Moraga, han rescatado, y en México Margot Glantz, han rescatado el personaje de la Malinche o Doña Marina. Y pasando por el periodo colonial, en el siglo XVII se da un apogeo de las escritoras y los escritores. Bueno, aquí solo tenemos evidencia importantísima de una de ellas, de las que hablaré. Pero bueno, tenemos el Teatro Palaciego de Juan Ruiz de Alarcón, que es ya nacido en el territorio mexicano. Fernando de Alba Cortés Iztlaxóchitl, que nos habla de la relación histórica de la nación tolteca. Y aquí estamos viendo cómo estos ciudadanos de este nuevo imperio, de la Nueva España, empiezan a desarrollar un sentimiento un concepto de patria, un amor a esta tierra en la que nacieron. Y incluso aquellos que no habían nacido en México, que venían de la península, de la metrópoli, también, y que vivieron la mayor parte de su vida en la Nueva España, o hijos como Martín Cortés o muchos otros escritores criollos, empezaron a desarrollar las técnicas que venían de España, de Europa, del barroco, del culturanismo, del conceptismo, pero también técnicas que tenían que ver con las tradiciones, con la oralidad, y se crean algo que lo llaman los estudiosos de este periodo el discurso colonial, ¿sí? Donde vamos a aprender sobre lo que está pasando y se van a dar muestras culturales muy importantes. Y aquí quería hablarles de Carlos de Sigüenza y Góngora, que fue amigo de la persona a la que me voy a dedicar un poquito más de tiempo ahora en la siguiente diapositiva. Él escribe La Primavera Indiana, además, bueno, entre otras cosas, un poema sacrohistórico de la idea de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Y es Sigüenza y Góngora con Manuel Cabrera, esta pintura de Manuel Cabrera, bueno, con una estrategia de la evangelización y la conquista espiritual, en que Guadalupe se convierte en otro elemento sumamente importante, en otro ícono. Además de, como tenemos las culturas prehispánicas como ícono como tal, la Malinche, por otro lado, como esta madre del primer mexicano, y la Virgen Morena, esta Virgen mestiza que representa a México, que representa a las mexicanas y los mexicanos, y en este caso de cualquier clase social. Así que dentro del espacio religioso le permite a una mujer erudita, Juana de Asbaje y Ramírez, la llamada décima musa o la Fénix de México, que desde el convento escoge esta vida conventual para poder dedicarse a las letras. Logra hacer creaciones como El Primero Sueño, que es un poema en el cual se combinan cuestiones de dialéctica, cuestiones, bueno, el barroco en su máxima expresión. También tiene otras obras geniales como La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en la que ella, bueno, se defiende. Es como un tipo de autobiografía ante ciertas acusaciones, porque, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer erudita, que le responde entre su círculo de intelectuales, responde a un intelectual de la iglesia portuguesa Vieira, y le publican
su sermón, Sor Filotea de la Cruz, y ella, como Sor Filotea de la Cruz, describen esto, y ella responde con su famosa respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en la que va a defender el derecho de la mujer a la educación. ¿Sí? Aquí hablamos de un protofeminismo, no le podemos llamar feminismo porque es un término que viene posteriormente en el siglo XX, pero es un protofeminismo. En su obra se ve también el deseo de escribir sobre la identidad novohispana. Bueno, Sor Juana tuvo la suerte de ser patrocinada o apadrinada por los virreyes en su época, y bueno, se publicó mucho de su trabajo durante su época. Sabemos que fue bien recibido tanto en la Nueva España como en la metrópoli. Le preocupaba mucho a Sor Juana las cuestiones de la capacidad del saber, como lo vemos en el Primero Sueño. No quería que hubiese distinción entre hombres y mujeres. También habla de temas en sus obras de teatro, de temas de la cotidianeidad, como en los empeños de una casa. Cultiva gran magnitud de géneros, metros, temas, juegos lingüísticos. Es realmente una erudita que tanto Quevedo como Góngora podemos combinarlos en uno, y es Sor Juana de una manera más maravillosa. Sor Juana la conocemos como esta es una charla de divulgación. Quería, recordar con ustedes esa redondillas en la que arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres, que en las mujeres acusan lo que causan. Y bueno, todos pensamos en Sor Juana y pensamos en hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Octavio Paz, en Sor Juana y la Cruz, o Las trampas de la fe, nos recuerda mucho de ella, Margot Glantz y muchos estudiosos del siglo XX y del siglo XXI. Y aquí hay algo que resume mucho del pensamiento de Sor Juana, que dice: ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Y aquí vemos quién es el culpable. Vámonos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XX. Hay un personaje, el José Joaquín Fernández de Lizardi, que representa este nuevo pensamiento mexicano de los albores de la independencia. Ya se está hablando, él tiene un periódico que se llama El Pensador Mexicano, por eso a él se le llama también El Pensador Mexicano, que se publica del 1812 al 1814, una época muy importante para México, de discusión intelectual. Bueno, mis estudios sobre masonería se concentran mucho a partir de esta época, porque tenemos esa lucha entre los yorquinos y los escoceses, los dos primeros partidos políticos en México que vienen en los 1820. Y bueno, Lizardi también aquí tiene una labor muy importante en la cuestión de la libertad de expresión contra primero contra Fernando VII, y después, bueno, y también con Iturbide, que se autonombra después de la independencia de México como el primer emperador mexicano. El Periquillo Sarmiento se le considera como la primera novela hispanoamericana. Sigue con esta tradición de la novela pastoril. Y bueno, México en el siglo XIX, y por eso fue un siglo bastante difícil, especialmente muy doloroso en ese pensamiento, en esa psique mexicana, porque tenemos México que inicia una guerra de independencia en 1810, el 15 de septiembre, que continúa por muchos años, ¿sí? Y no se logra hasta 1821. Y una vez que tenemos aquí como vemos en el mapa de 1824, una vez que inicia el proceso de independencia, México tiene muchas invasiones, conflictos con Estados Unidos, con Francia. Sí, tenemos la independencia de Texas, la guerra México-Estados Unidos, la primera y la segunda intervención francesa. España no reconocía la independencia de México. Y aquí, bueno, solo les listo algunos de las cuestiones que marcaron esas cicatrices en México
que la seguimos arrastrando. Todavía tenemos la cuestión en México de la conquista española, esa deuda con España, que bueno, yo en mi investigación trato de verla de una manera más constructiva, ¿sí? De ver cómo se creó una nueva cultura, ¿sí? Que no hay ninguna de las dos preponderantes, sino hay un diálogo, una transculturación. Pero bueno, con Francia tuvimos la guerra de los pasteles primero, lo que se le conoce como la primera intervención, y luego la segunda intervención del 61 al 67 en el siglo XIX. En la segunda es cuando Maximiliano de Habsburgo es el segundo emperador de México, y la guerra de reforma, la separación iglesia-estado, y para culminar con una dictadura del porfiriato que lleva a México a una estabilidad, pero es un progreso sin desarrollo, porque no hay un bienestar de la sociedad. Y bueno, dentro de la literatura, sí, aquí voy a irme rápido. En el siglo XIX tenemos lo que es el inicio de una literatura nacional. Lo que Sor Juana sembró, lo que Zorrilla sembró, lo que las Xochitl sembraron. Todos estos y estas personas que contribuyeron al discurso colonial empiezan a desarrollarse academias y academias muy importantes en las que se empiezan a escribir temas sobre lo mexicano. Y es aquí cuando Ignacio Manuel Altamirano, en su novela Clemencia, que es sobre un muchacho moreno, nacionalista, pobre, que es el héroe, frente a uno que es, según él, más guapo, güero, rubio, pero termina siendo un traidor. Y aquí vemos esta idea que mi argumento de hoy en este aspecto, y lo que dicen los estudiosos del siglo XIX, es que aquí se genera la primera semilla del mexicano fuerte, feo y formal. Hay que crear esta literatura nacional, pero todavía no hay una separación de España ni de Europa en general. Y un ejemplo que yo les quiero dar es el himno nacional mexicano. El himno nacional mexicano, que en un concurso lo gana Francisco González Bocanegra en 1853, sí, Mexicanos al grito de guerra, un himno muy bélico y maravilloso, le pide a Jaime Nuno, un catalán, que haga la música, que lo musicalice. Entonces, esto es lo que nos va a mostrar que México todavía está con esa inseguridad como nación. Sin embargo, de estas creaciones, bueno, de esta influencia europea y de los nuevos escritores de la literatura nacional, surgen grandes ensayistas, grandes novelistas, como Ignacio Manuel Altamirano, ¿sí? Otros como poetas como Ramón López Velarde, Manuel Gutiérrez Nájera, que escribe también cuestiones del modernismo, Amado Nervo, el gran poeta, ¿sí? Entonces, estos elementos del siglo XIX de una literatura nacional, después del porfiriato, le dan lugar a un movimiento que surge en 1910, ¿sí? El movimiento revolucionario contra la dictadura de Porfirio Díaz. Es un movimiento que no inicia oficialmente con Francisco I. Madero en 1910, el 20 de noviembre, perdón, inicia oficialmente el 20 de noviembre, sin embargo, ya hay movimientos anteriores, ¿sí? Con los hermanos Cerdán, con los hermanos Flores Magón, que por medio de la pluma, ¿sí? Del periodismo, en el periódico Regeneración, van a educar a las masas, van a contribuir, van a hacer esta crítica. Y es aquí cuando surge la Revolución Mexicana. El movimiento posterior a la Revolución Mexicana es cuando esta constante pregunta de ¿quiénes somos los mexicanos? ¿Qué es ser mexicano? Se va a ver a través del siglo en películas, en novelas, en poemas, en telenovelas, ¿sí? En la música. Y aquí, bueno, todos conocemos a los corridos, sí, que vienen de los romances españoles, de los romances medievales españoles. Y aquí, bueno, cuando surgen esta novela de la Revolución Mexicana, que los de abajo, por ejemplo, como Mariano Azuela, es un clásico que muestra estas posturas que tenían, por ejemplo, Francisco Villa, Emiliano Zapata, esta lucha de irnos
a pelear por la bola. Sí, corridos como el de la Adelita, Valentina, la Marieta, con mi 30-30, van a ser muy importantes para fomentar esa nueva corriente que Manuel Gamio llama en Forjando Patria como el indigenismo, el movimiento indigenista. En este movimiento indigenista es esta enarbolación de aquel pasado indígena desde una perspectiva mítica, sí, que desafortunadamente en algunos casos no se aplicó a la vida diaria, por ello después se da la marginalización del sujeto indígena. Sin embargo, es un tema recurrente en los muralistas como los que tenemos aquí en estas diapositivas, como los murales de Diego Rivera, de Alfaro Siqueiros, de José Clemente Orozco. También en la literatura empiezan a crearse tratados, ensayos filosóficos, literarios sobre lo que es ser mexicano, la raza cósmica siendo uno de ellos, La suave patria de Ramón López Velarde, ¿sí? Todos se publican en el periodo postrevolucionario, ¿sí? Aquí hay ese movimiento indigenista en el que todo lo indígena es importante. Sin embargo, no debemos dejar de recordar que a pesar de esta idea hacia dentro que tiene México, también los escritores de un grupo que se llamó Los Contemporáneos, que tenían una revista muy importante en este periodo, siguen interesados en las corrientes literarias europeas, ¿sí? Francesas, anglosajonas, alemanas, incluso también españolas todavía. Aquí tenemos a Javier Villarrutia, Salvador Novo, Carlos Pellicer, José Gorostiza y Samuel Ramos, entre otros. Sin embargo, los contemporáneos, esta generación que tuvo mucho impacto en las letras, no tuvo mucho impacto per se en las culturas populares. La literatura tuvo impacto también en la comunidad letrada, pero no tuvo gran impacto por cuestiones de alfabetización. No había muchas, la sociedad mexicana era analfabeta. La educación posterior, en esta época hay cuestiones interesantísimas que hace Lázaro Cárdenas para educar a México, para nacionalizar muchas de las industrias, para poder tener una economía más fuerte. Pero también se pone y se inyecta este dinero en una empresa en una industria, perdón, que es la cinematográfica. Y es aquí cuando hay un periodo que surge posterior, en la época de Cárdenas, 36, que estuvo Cárdenas al 40, en los finales de los 30, de los 40, también depende qué estudioso o estudioso nos diga, el cine de oro mexicano. Este México lindo y querido, que como vemos aquí, bueno, surge la primera película, bueno, Fernando de Fuertes, este director de una película importantísima allá en el Rancho Grande, que tiene otras como el Compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa. Es la primera en subtítulos en inglés en los Estados Unidos. Gana en Venecia el premio como mejor fotografía en el festival. Y es el estreno del género la comedia ranchera. Que bueno, me imagino que todos hemos escuchado sobre la comedia ranchera en el cine y sobre también lo que se produce, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, los géneros, la parodia, la comedia con la parodia y el albur, los dramas de familia, por ejemplo, nosotros los pobres, ustedes los ricos, las románticas dramáticas como Enamorada, las tragicomedias, los melodramas reivindicadores, ahí está el detalle, por ejemplo, Cantinflas, importantísimo representante de la época, como veremos un poquito más adelante, con una gran sinnúmero de películas, Enamorada, de Emilio el Indio Fernández como director, protagonizada por la diva mexicana María Félix La Doña. Y bueno, me voy a detener un poquito en la comedia ranchera en el cine, porque la comedia ranchera es importantísima, porque le da espacio a la cuestión musical, le da espacio también a la cuestión de baile y por ende también dialoga con la literatura. Sí, es
el género se reinventó la vida rural en el sistema de la hacienda con la ayuda de músicas específicas interpretadas por el protagonista, que era el charro. ¿Sí? Representa a este sujeto llamado charro, cantante o cantor, como por ejemplo Jorge Negrete, como se le apodaba, y nos habla también, nos refleja cuestiones de los roles de género en México, ¿sí? Particularmente de la masculinidad, también particularmente de un reclamo hacia el movimiento revolucionario que parece que no hizo gran justicia a muchas personas y otras tienen ese suspiro por la calma y la disciplina del porfiriato. Sí, es bastante interesante. Y bueno, Héctor Domínguez Rubalcaba nos habla al respecto de ello cuando dice que nos da valores conservadores y narrativas nacionales y también unas masculinidades que van a ser clave para definir lo que es el ser mexicano y también lo que es ser mexicana. Y bueno, la música, como especialmente o sea, el gran impacto cuando en 1953 se estrena una película con dos grandes de la música, con Pedro Infante y Jorge Negrete, ¿sí? En dos tipos de cuidado. La única vez que estuvieron juntos en la pantalla. ¿Cómo nos vamos a olvidar, por ejemplo, de esas coplas? En este duelo de coplas entre Pedro Infante y Jorge Negrete, para ver cómo el significante nacional más visual y auditivo de México se da en este género musical producido en la comedia ranchera. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a olvidar de amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso? O Ay, Jalisco, no te rajes, en fin, miles de canciones que hacen que la figura del charro se convierta en un arquetipo en la retórica nacionalista. Así que ya estamos, recordemos un poco, tuvimos ese pasado glorioso de los antiguos mexicanos, que podemos ver cómo el indigenismo lo retoma. También esa Malinche, esa mujer traidora para algunos, va a verse reflejada en el siglo XX también, en algunas de estos ejemplos. Obviamente la cuestión de la religiosidad con la Virgen de Guadalupe. Y ahora nos surge finalmente este personaje masculino que va a definir al mexicano y la labor que tiene la mexicana con respecto a él. ¿Sí? Y bueno, y son precisamente los roles de figuras como María Félix, la Doña o Dolores del Río, ¿sí? Que van a tener personajes. Los de Dolores del Río son de esta mujer sumisa, de esta mujer recatada, en algunos casos también de María Félix. Se nos van a hablar de este rol, así como aquí en los Estados Unidos, en los años 50, se va definiendo cómo se tiene que desarrollar la familia, cuál es el papel de la familia. En México se da en la época de oro. María Félix nos presenta también a mujeres rebeldes. En la mayoría de los casos, tristemente, estas mujeres rebeldes terminan siendo sumisas y obviamente siguiendo las órdenes del charro, del hombre. Y esto nos habla mucho de las cuestiones culturales en México, pero no solamente. También es importante mencionar que también el mexicano sabe reírse de él, sabe reírse de ella, ¿sí? Comediantes, y aquí, bueno, solo por cuestiones de tiempo, no puedo mencionar a tantos y a tantas, por ejemplo, como Silvia Pinal, como Sara García, bueno, personas como Sara García, que es un ícono, es la abuela de México, la abuelita de México, ¿sí? Y surge en este momento. Y también esta burla, esta mofa que tiene el mexicano, este albur que comediantes como Tintán y como Cantinflas nos van a mostrar en infinidad de películas, en infinidad de representaciones. Por un lado, Tintán con el baile, nadie baila como Tintán. Cantinflas con todas estas situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Que en mi opinión, y bueno, aquí
quizás alguien ya lo haya dicho, pero como yo no soy experto per se en la época de oro, creo que el personaje de Cantinflas es importantísimo para el personaje que hace Roberto Gómez Bolaños, de los personajes a Chespirito, ¿sí? Así que eso sería interesante discutirlo en el futuro. El mexicano se ríe de él, de ella, se ríe de la situación, se emborracha, y aquí lo vemos. Y también el cine mexicano, y aquí discúlpenme aquellas y aquellos que, bueno, que les gustan mucho las danzas folclóricas y las ven como algo sumamente auténtico, como lo ha hecho Carlos Monsiváis, como lo ha dicho Ana López. El cine mexicano creó muchos de los bailes regionales, no todos, ojo, hay algunos que sí se vienen haciendo danzas que son de siglos, pero la mayoría como las conocemos, sí, son producto de la época de oro del cine. Y también el salón de baile, sí, bueno, las rumberas, sí, Tongolele, Ninón Sevilla, que Tintán las acompañaba muy bien, y bueno, los hermanos Valdés, entre otros. Y aquí es lo que yo le llamo las danzas folclóricas, porque bueno, fueron danzas que se crearon aquí. Vamos a decir que en aquella época era un fake lore, pero hoy por hoy las podemos considerar como parte de ese folclore mexicano, porque fueron parte de un periodo que se crea y se recrea. Entonces, es importantísimo ver este tipo de coyunturas y también de la hibridez que continúa. Y bueno, volvamos al periodo de la literatura. Después, bueno, durante la época del cine de oro, un poco después, en México se da un momento en el que el cine de oro se plantea, nos dice qué es el ser mexicano, pero también las letras. Las letras desde una perspectiva, bueno, desde otro lugar de enunciación, desde otra manera de analizarlo. Y bueno, vienen trabajos en los años 50 como El Llano en Llamas o Pedro Páramo del gran maestro Juan Rulfo, que si alguien que no sea mexicano, incluso quienes sean, si no han leído estas obras, por favor, háganlo. Eso nos dice mucho del ser mexicano, ¿sí? De la mexicanidad per se. Pero también tenemos trabajos en ese mismo siglo de Juan José Arreola con Fabulario, por supuesto nuestro Nobel de Literatura Octavio Paz con El laberinto de la soledad, que bueno, ahí es un ensayo, un libro importantísimo con ensayos de Octavio Paz que definen al mexicano en México y también al mexicano de fuera. Sí, y ahí vemos toda la tradición, bueno, inicia desde las pirámides y desde la época prehispánica hasta cómo muchos mexicanos han tenido que ir de México por cuestiones económicas, cuando habla del Pachuco y otros extremos, bueno, de un periodo importante. También los trabajos de poesía de Octavio Paz. También, no hablamos mucho de las escritoras mexicanas en esta época, pero es importantísimo el trabajo, cómo también ellas están definiendo la mexicanidad como Yo mi casa, de Pita Amor, y Balún Canán, de Rosario Castellanos. Es importantísimo que también se consideren el trabajo de estas escritoras. Ya en el siglo, la década de los 60 y los 70, si bien en los 50 son estas narrativas, esos poemas que están definiendo la mexicanidad, preguntándose qué es, los del boom están proponiendo una respuesta a esa pregunta. Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz, Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, que recuerda la Revolución Mexicana, igual que Elena Poniatowska en Hasta no verte Jesús mío. Y también aquí pasamos un periodo que Elena Poniatowska trata, que es la cuestión del movimiento estudiantil del 68 en la noche de Tlatelolco y movimientos posteriores que son muy oscuros para México y que varias escritoras y escritores han hablado de ello. Carlos Monsiváis, que a mí me inspira mucho y que, bueno, aquí tengo una Biblia de Monsiváis de Linda Egan, una de las estudiosas a mi lado. Él es el que, bueno, me ha inspirado y en él me he basado, en su trabajo me he basado para hablar mucho de estas cuestiones de cultura popular como él lo trabaja. Me voy rápido en escritores por si están interesados o interesados, que son, bueno,
para algunos, los que estamos en el campo, bueno, son bastante famosos, pero para quienes no estén en el campo, a lo mejor no conocen, por ejemplo, a personas como Enrique Serna, que lo recomiendo muchísimo. Sus novelas son maravillosas. Carmen Boullosa, Luis Zapata. Luis Zapata es muy importante porque publica la primera novela de la diferencia sexual en México y la publica porque ganó un premio en los años 70. Y aquí también los personajes de Luis Zapata y la literatura de Luis Zapata nos hablan cómo dentro de México, a pesar de ese machismo, a pesar de esa figura del charro tan fuerte con una masculinidad tóxica en algunos casos, hay espacio para la tolerancia, como veremos también en la música. Quiero detenerme aquí un poquito en una colega, una escritora contemporánea, mi colega Cristina Rivera Garza, y la menciono no solamente porque es colega aquí en la Universidad de Houston, que es una de las encargadas del programa de escritura creativa que tenemos en el doctorado de estudios hispánicos. El trabajo de Cristina dialoga por ejemplo, con con Juan Rulfo, en Había mucha neblina o bruma o no sé qué. Nadie me verá llorar es de principios de siglo. Y bueno, su trabajo, no tengo tiempo de detenerme, simplemente les recomiendo que la sigan y sigan este programa que tiene nuevos valores mexicanos y mexicanas y de otras partes que son importantes. A finales del siglo XX hay nuevas tendencias, hay algo que se llama la generación del crack, que trata de romper con el tema en el espacio mexicano. Y estos escritores como Jorge Volpi, como Ignacio Padilla, como Pedro Ángel Paló, se salen de México, se van a mundos fantásticos u otros lados, puede ser el protagonista en la República Checa o puede estar, bueno, en fin. Y además de ello tenemos narradoras y narradores, poetas a nivel general, como Yuri Herrera, como mi paisano Martín Solares Heredia, como Bellatín, como una colega aquí en la Universidad de Houston, estudiante del programa en escritura creativa, Criseida Santos Guevara, Emilia Felker, otra ensayista, que nos hablan de situaciones muy cotidianas y muy contemporáneas que vale la pena considerar. Y bueno, para terminar, voy a terminar con algo que es lo que mi colega Uriel Quesada ha denominado el imperialismo cultural mexicano. El imperialismo cultural mexicano es este impacto que tuvo México particularmente en América Latina, pero también en la comunidad hispana en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Televisa. Y aquí se fijan cómo el mercado, o sea, la cuestión de la producción, como en el cine de oro era una industria, aquí la industria televisiva ahora le roba espacio al cine porque el cine decae. Vemos que en esta época tenemos las películas de las películas de rumberas al final del siglo de oro vienen algunas de las ficheras y bueno, es un cine decadente que hay y es la televisión la que se apodera con un personaje como Chespirito. Y creo que en el siglo XX no hay nada más internacional y que represente más la cultura mexicana, nos guste o no, y es el Chespirito, particularmente el Chavo del Ocho, que tiene un gran impacto. Bueno, las telenovelas y siempre en domingo, como veré. Las telenovelas, dentro de las 20 telenovelas más vistas en todo el mundo hispano, en esa lista de 20, 10 son mexicanas. ¿Sí? Recordemos bueno, y hay algunas personajes como Verónica Castro, como Thalía, como Lucía Méndez, María Rubio, la misma Salma Hayek, en fin, tenemos muchos personajes que surgen de aquí y las telenovelas también van a decir cómo se va a comportar la juventud, cómo se va a comportar la sociedad a nivel general. Si esa aspiración de la Cenicienta, ¿sí? Bueno, esa narrativa, que son narrativas que se repiten en las telenovelas y tienen gran impacto. Y no solamente, y así como el cine de oro mexicano, en que la música es importante, los temas de las telenovelas, como De mí enamórate, en El camino secreto, que protagonizaba Daniela Romo, que era de Juan Gabriel, el mismo Juan Gabriel con Abrázame muy fuerte, Te sigo amando, 3 grandes temas de telenovelas que tuvieron impacto también en la música.
o bueno, ¿quién se va a olvidar de Nada Personal de Armando Manzanero y Lisette? Bueno, y las de Thalía, Marimar, todas Rebelde, Amigas y Rivales, todas estas han sido temas de telenovelas que han tenido un gran impacto. Entonces, no solamente llegan a nuestras casas por la televisión, sino las estamos escuchando en la radio, bueno, ahora en Spotify incluso. Y bueno, siempre en domingo es en el siglo XX el programa musical de mayor impacto en América Latina. Sí, producido por Alberto del Bosque y Raúl Velasco, que fue el conductor con esa frase de aún hay más. Ahí también veíamos el Festival OTI, veíamos concursos como Juguemos a Cantar, Valores Juveniles, incluso el Señorita México, que después se llamó Nuestra Belleza México, que también hablan de una reafirmación de una cultura, y aquí tenemos cómo se está redefiniendo lo mexicano, y también es una plataforma musical muy emblemática. Y bueno, cuando hablo yo de Juan Gabriel, de José José, de Yuri, Luis Miguel, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, son íconos de la cultura mexicana, pero no solamente la mexicana, también de la latinoamericana. La música de mariachi, que bueno, también surge, es promovida en la época de oro, pero se sigue estando y sigue siendo la carta de presentación de los mexicanos, pero no solamente aquí bueno, en México, en el Gran México, en el México de afuera, que es Houston, sino también en Colombia, en Venezuela, sí, en Centroamérica tenemos la presencia de Vicente Fernández, se cantan lo que cantaba Lola Beltrán. Bueno, Chabela Vargas, nacida en Costa Rica, pero Chabela Vargas dijo algo así, la voy a parafrasear como: no se necesita nacer en México para ser mexicano, ¿sí? Y bueno, aquí hay dos personajes también que, vinculándolo con lo que dije de Luis Zapata, con el vampiro en la colonia Roma de los 70, de Espacios para la Diferencia, Juan Gabriel con su frase: lo que se ve no se pregunta, hablando de su homosexualidad, o Chabela Vargas, al igual, tirándole besos a otras mujeres en público, y bueno, todas sus declaraciones nos hablan en la cultura musical mexicana hay un espacio para la tolerancia. Aunque bueno, mujeres como Lupita D'Alessio o Dulce, entre otras, en los 80, cuando cantaban esas canciones tan fuertes como Inocente Pobre Amiga o Lo Siento Mi Amor, de un feminismo bueno, por decirlo, bueno, era un feminismo, no vamos a decir que era un feminismo en el que criticaba al hombre, pero después terminaba con él también, pero bueno, son movimientos interesantísimos dentro de la cultura de masas en México. Y bueno, para terminar, el México transnacional, Televisa bueno, tiene contratos con Univisión, bueno, Galavisión primero, Univisión después, y otras, Televisión Azteca, que después surge. Están en Miami, Los Ángeles y Houston, bueno, también a veces en otras partes, para conquistar al mercado hispano de cualquier origen. También la producción cultural de los mexicoamericanos, tanto la literatura, pero en particular la música, va a México. Antes solamente era el ir de México para el México de afuera, y ahora va como Selena, y Los Dinos, un gran representante. Y bueno, y los tres amigos, ya para concluir, que son, como ustedes saben, Alejandro González Iñárritu, que bueno, inicia con películas muy mexicanas, pero con producciones también de España, con dinero de España, por cuestiones económicas. Pero bueno, también por cuestiones económicas salen de México, pero llevan a México en su corazón, llevan a México en su nombre, ganan Óscares, como lo hizo Alejandro González Iñárritu, como lo hizo Alfonso Cuarón, que bueno, no inicia con Y tu mamá también, pero fue su gran hit, así como antes Solo con tu pareja. O mi tocayo Guillermo del Toro, con El laberinto del fauno, van a representar a México, son embajadores, como hay otras directoras y directores más. Los tres amigos van a recrear a México desde una perspectiva de un locus de enunciación personal, pero no en su producción cinematográfica. Pero sí van a ser representantes de México en una conversación actual que llegó de qué es ser mexicano, mexicana, a lo que ahora, bueno, somos sujetos que vivimos en un mundo global. Somos
y que estamos en constante contacto por medio de las redes sociales, por medio bueno, del YouTube, del Spotify que se encuentra la música, por medio de Netflix, de Hulu, bueno, de Amazon Prime, cualquiera que sea lo que utilicemos para ver series de otros lados y transportarlas a los casos mexicanos. Y aquí no tengo una diapositiva, pero creo que lo que define hoy por hoy la situación de el ser mexicano actual es una serie de Netflix que se llama La Casa de las Flores. Pero aquí vemos a los diferentes personajes de la vida cotidiana mexicana de hoy en día, de diferentes clases sociales. Particularmente porque siempre en México se ha tenido una fascinación por la clase alta venida a menos, ¿sí? Se refleja en su mayoría eso, pero también vemos cuáles son las discusiones que se están teniendo en México en cuestiones de derechos civiles, en cuestiones de política y demás temas, que bueno, que ya no voy a poder continuar ahora, pero sí quisiera abrir este espacio, estos minutos que quedan a preguntas para el público en general. Muchas gracias. Y aquí, bueno, aquí tienen mi correo electrónico para dudas y sugerencias y también tenemos la página web del departamento para aquellos y aquellas que les interese el programa de escritura creativa, bueno, u otros programas del departamento, por favor, de literatura, que me contacten, ¿sí? Y bueno, María, no sé cómo vamos Sí, a bueno, ver lo vamos de a ver las con lo de las preguntas. preguntas. Muchas gracias al doctor de los Reyes por esta presentación tan erudita, tan amena, que nos ha hecho pasar los minutos que hemos ido saltando, no solamente de días, sino en siglos, de una manera genial, ¿no? Así que ha sido espléndido. Y a mí personalmente me impactó mucho porque no soy mexicana, pero fue una reflexión para mí también ver el impacto de la cultura mexicana en mi cultura original, que es cubana, el impacto de esas películas, aunque fueran del año 36, crecí con Tito Guízar, con Jorge Negrete, etcétera, y con estos modelos femeninos, ¿verdad?, de la mala, que era María Félix, Claro. pensando en La diosa arrodillada, una película que adoré Sí. desde niña, y La buena, ¿no? Que era Dolores del Río, siempre en ese papel sumiso. Así que creo que aunque no estemos conscientes, hemos tenido este movimiento, ¿no? De encuentro cultural y de apropiación cultural de México, aunque la intención tal vez fuera, ¿no?, de impactar a una cultura nacional, ha sido mucho más. Sí. Y ni se diga de las telenovelas. Con las telenovelas tenemos una pregunta que fue que si piensa que la telenovela es también educativa. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Claro, también la telenovela ha tenido, especialmente en el siglo XXI, bueno, a finales del siglo XX, la telenovela ha tenido la intención de educar. Por ejemplo, en algunas telenovelas se hablaba de la planificación familiar, se hablaba del uso de los anticonceptivos, sí, por ejemplo, Quinceañera lo inició un poco. También en otras se hablaba de las que TV Azteca para competir con Televisa empezó a hacer telenovelas más responsables, por llamarlo así, también más diversas, ¿sí? En que ya teníamos a personajes que eran de la diversidad sexual, por ejemplo. Teníamos también que, bueno, la protagonista o el protagonista no era siempre esta muchacha pobre que luego se enamoraba del rico y, bueno, ya llegaba a ser rica y a lo mejor se olvidaba de sus orígenes. En fin, pero sí hay propuestas educativas, algunas a veces menospreciadas o no se ven por todo el melodrama, pero también hay una alternativa que no es telenovela, pero es con esta fórmula que es La Rosa de Guadalupe. Y La Rosa de Guadalupe, que todavía se ve y está muy vigente, sí da enseñanzas, sí trata de dar enseñanzas, independientemente de que yo piense y bueno, que
que digamos, bueno, esta cosa es muy ñoña o ese melodrama, o cómo es posible, o que, bueno, también tenemos la cuestión de que ahí se ve el milagro, ¿no? Y a veces se duda, pero sí tenemos aquí la cuestión educativa. Bueno, también hay una educación religiosa, porque todas las telenovelas son guadalupanas. Hay también una educación de ciertos valores que se quieren inculcar, independientemente de que nos guste o no, pero sí hay sí hay una finalidad didáctica. No solamente es la cuestión de, de vender, del rating. Sí. Y también hay una pregunta de Claudia Silva sobre cómo se encasillaban los personajes para la audiencia, como el personaje que yo mencioné antes, precisamente el de María Félix como la mala siempre de la película, o el Cantinflas, y que no tenía, ¿qué piensas sobre esto? Sí. Sobre Bueno, estos arquetipos. claro, sí, exactamente. Hubo personajes, por ejemplo, grandes ejemplos, la Doña y Cantinflas, ¿no? Que bueno, ellos, su performance a nivel general siempre estaban en personajes, siempre estaba, o era o Doña Bárbara, o la cucaracha, bueno, o Cantinflas en Ahí está el detalle, o el señor presidente, entonces, muchos de ellos sí vivían en ese personaje, algunos ya no podían salir de esto, pero en su vida personal, como por ahí vi que dijo mi querida colega Claudia Silva y amiga, que en su manera, en las biografías hablan, por ejemplo, se vio en la bióptica de Cantinflas, de que en la vida cotidiana era una vida muy áspera, una vida muy poco flexible. Y yo creo que y eso pasa con muchos porque tienen al reflector ahí, entonces pues se alejan de ello y a muchos, bueno, vemos muchas de las biografías de estos grandes actores y actrices que terminan fatalmente por cuestión de la presión de los medios, ¿no? De los medios de comunicación. Y también tenemos otra pregunta desde Facebook. ¿Qué permitió que México creara un mito de nación que unificara a culturas y regiones tan diversas? Y dentro de este contexto del mito unificador, ¿qué es lo que se trata de desarticular? Gracias. Interesantísima pregunta. Bueno, fueron varios factores. Creo que el identificar un aspecto como lo indígena, ¿sí? El mito indígena, precisamente. El mito indígena, ¿sí? Combinado con un instrumento, bueno, el mito indígena usado dentro de la literatura, dentro del cine, dentro de la música, que tienen un fuerte alcance en el discurso político y el discurso de los orígenes del nacionalismo mexicano. Tenemos el mito indígena. Es este mito, no el indígena per se, tristemente, pero está muy marginado y muy discriminado a nivel general, los 30 millones de indígenas, pero este mito permite la unificación por medio de estos diferentes medios para llevarlo al mexicano, la mexicana. Y luego dice que hay algún contexto específico en el que el mito unificador se intenta desarticular. Bueno, vamos a decir que dentro de la literatura, quizás es el Carlos Monsiváis, que en sus crónicas, bueno, también Fernando Blanco, en sus crónicas muy agudas, trataron de, desde el locus de enunciación mexicano, desde la mexicanidad, tratar de desbalancear el mito. Y pongo un ejemplo. Carlos Monsiváis, cuando hace este estudio, esta crónica sobre Gloria Trevi, ¿sí? Gloria Trevi, esta chica que, bueno, no era, por decirlo así, recatada, no es una chica recatada, es una chica que grita, que baila, que brinca, que salta, hasta hoy. Bueno, estuvo también involucrado en un escándalo que, bueno, es independiente de su personaje anterior, el que Carlos Monsiváis analiza. Carlos Monsiváis muestra ejemplos de desarticulación. Desde la literatura, bueno, quizás el crack, Jorge Volpi, algunos de ellos empiezan a decir, bueno,
México no solamente es, no solamente hay que seguir redefiniendo, ¿no? Si Octavio Paz y Samuel Ramos y Vasconcelos. Y bueno, también muchos han tratado de desmantelar la cuestión de la raza cósmica. Y hay trabajos también interesantísimos, como por ejemplo Claudio Lomitz, que está acá en Estados Unidos, es un antropólogo, que nos muestra, por ejemplo, algo tan mexicano como el Día de los Muertos, no es 100% mexicano. Tiene esta hibridez de lo mexicano. Entonces, hay varios ejemplos que lo tratan de desarticular, pero yo pienso que no, bueno, que se dan posteriormente en el siglo, a finales del 20 y del 21, porque recordemos que el Partido Nacional Revolucionario, que surge en 1929, el Partido de la Revolución Mexicana, se transforma durante la época de Cárdenas en el 38, si no me equivoco, y que después, con Miguel Alemán, se convierte en el Partido Revolucionario Institucionalizado, controlaba todo e institucionalizaba todo, incluso una revolución. En México tenemos una revolución institucionalizada. Entonces, ya después vinieron grupos musicales. Bueno, se me pasó a hablar de el rock en español. El rock en español, ya por ejemplo, de la época del Tri, pues posteriormente, no las traducciones, que fue maravilloso el de Angélica María, el de Enrique Guzmán, pero hay desde el rock alternativo también tenemos ejemplos de desarticular ese mito. ¿Sí? Bueno, creo que podríamos estar hablando muchísimo más, pero se nos está acabando el tiempo. Déjame ver si no hay más. Creo que hay Si alguna aquí que queda alguna otra si hay preguntita. alguna que puedo Sí. responder, que dice que me preguntan, Vanessa Moreno de México, saludos Vanessa, ¿qué opina? Bueno, de la televisión mexicana ha bajado su calidad comparada con la de antes y la época del cine mexicano en la actual del cine moderno. Bueno, no quiero sonar como nostálgico, ¿no? De esa nostalgia, pero la televisión mexicana depende cómo la veamos. Anteriormente teníamos una televisión en la que había dos canales, o sea, era Televisa y Televisa. Me acuerdo, yo soy de Ciudad Madero, Tampico, Tamaulipas, que es una región que teníamos el canal 5, el canal 7 y el canal 2, que eran todos de Televisa. Y teníamos, bueno, al tío Gamboín, que trataba de educar a los niños, que era como un tipo de nuestro Walt Disney, ¿no? En fin, y bueno, no había tanta diversidad anteriormente, había buenos programas, la televisión, el Canal 11 sigue siendo maravilloso, excelente. Entonces, hoy por hoy sería un poco injusto comparar una gran variedad de canales y de posibilidades con lo que teníamos anteriormente. Sin embargo, lo que yo sí voy a criticar son los reality shows, los cuales no hay ningún talento y nada más hay drama. Ni siquiera, por lo menos las telenovelas es un melodrama en el que hay una preparación y se piensa y algunas tienen intertextualidades con obras clásicas, pero los reality en ese sentido voy a criticarlo. Y el cine, bueno, la época de oro, bueno, fue un cine, el cine actual. Creo que el cine mexicano actual, hoy por hoy, es de muy buena calidad. De muy buena calidad e independiente. Lo único que se puede comparar con ese éxito que tuvo en el cine de oro, lo único que yo diría es que el cine actual es más independiente y el del cine de oro tenía que estar entre ciertas temáticas. Por otro lado, ya no hay un cine mexicano, 100% mexicano, todo es global. Todas las producciones son mexicanas, hispano-mexicana, franco-mexicana, anglo-mexicana, etcétera. Entonces también cuando hay más recursos, pues quizás podemos decir, bueno, a lo mejor hay más calidad escénica. Si hablamos de lo que hace Cuarón, de lo que hace González Iñárritu, etcétera. Entonces, creo que es difícil una comparación. Yo creo que hay que apreciar lo que se crea dentro del tiempo y el espacio en el que se crea. Y con eso creo que podemos concluir. Creo que queda un último comentario sí, claro. sobre movimientos transculturales en la música norteña y cómo los Tigres del Norte, por ejemplo, tocan música de Johnny Cash. Entonces, no hemos hablado mucho de esa parte de lo que es el mexicano-americano, ¿no? Sí. Pero definitivamente es algo que también es parte de una identidad, ¿no? Claro.
Muchas gracias a Alex Bruton y saludos. Sí, efectivamente, bueno, la música, hoy por hoy la música pop mexicana en este momento no tiene el impacto que tuvo en los 80, en los 90, o sea, no. Lo que hacen las personas de ahora no lo tienen. Es ahora la música norteña, la música de banda, ¿sí? Incluso influencias del reggaetón, que no es algo mexicano, pero tienen también una influencia. Y bueno, el narcocorrido, o sea, yo lo mencioné ahí, pero es importantísimo ver cómo hay estas alianzas. También tenemos ahora que, bueno, se me olvidó tanto el nombre del hip hopero como la banda mexicana que hizo un feature de este hip hopero. Ay, que se me olvidó en este momento, pero bueno, bueno, pero es una tradición que no es nueva. Y yo quería mencionar esto. Por ejemplo, en México tenemos canciones de la música pop mexicana, como La Maldita Primavera, que canta Yuri, y que después cantó Yuridia para las nuevas generaciones, y que ha sido éxito total. Es un cover italiano, ¿sí? Y bueno, y muchas otras canciones que nos encantan de Luis Miguel. Bueno, Luis Miguel es el rey de los covers. O sea, Luis Miguel, sus éxitos, ya vimos la serie de Luis Miguel en Netflix y lo tenemos que estar muy presente. También lo ha llegado a hacer. José José lo hizo, y bueno, los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte son muy vigentes y van a estar muy vigentes porque ven el espacio de las fronteras como un solo espacio, como un espacio de ir y venir, como un espacio de compartir. Mi colega Cristina Cis, que es especialista en cuestiones de transnacionales en México, una vez tuve una charla y bueno, su trabajo es de que pues, los mexicanos que somos de México y de Estados Unidos, antes era la idea de un personaje muy famoso también del arquetipo mexicano, la India María, ni de aquí ni de allá, ¿sí? Y no, lo que Cristina argumenta y lo que yo estoy de acuerdo en su argumento es, somos de aquí y de allá, estamos yendo y viniendo, yo sigo siendo mexicano, yo voy a ser mexicano y escogí vivir en Estados Unidos y los Tigres del Norte están en una realidad como por ejemplo, como también anteriormente lo hizo Selena, cuando Selena dio el brinco a México, la sociedad mexicana rechazaba lo mexicoamericano, tanto desde lo intelectual como dentro de la cultura urbana o la cultura de las clases trabajadoras, porque se veía como el malinchismo, ¿sí? Y es hoy por hoy que se comprende, que se entiende estos procesos migratorios, que se entiende el personaje del arquetipo, el primer arquetipo que mencioné de la Malinche, cuando vamos a entender esas cuestiones transculturales, como lo han hecho los Tigres del Norte, como lo he hecho yo personalmente, ¿sí? En mi vida, en mi carrera, en mi manera de ser, porque yo no me he hecho gringo. Yo sigo, pero sí tengo algo de gringo, ¿sí? Yo voy a México y estoy muy agringado. Aquí en Estados Unidos soy muy mexicano, pero eso no importa. Son elementos de transculturación que el cubano Fernando Ortiz y, bueno, y otros estudiosos lo han hecho, lo han Walter Miñolo ahora aquí en Estados Unidos lo ha repensado y son cuestiones muy importantes. La transculturación, la globalización y el transnacionalismo son elementos claves en nuestra sociedad y que ya no somos y no vivimos en países en que todo es exclusivamente o mexicano o estadounidense o chino, etcétera. Creo que ahora sí se acabaron las preguntas y mil gracias al doctor de los Reyes porque ha sido una discusión totalmente fascinante. Yo me quedaría hasta siguiendo esto hasta por horas más y da mucho a pensar, ¿no? Esta última reflexión de la globalización. Hoy por hoy, con nuestra pandemia, ¿verdad? Hemos estado más conscientes que nunca de que vivimos en un solo planeta. Habitamos en distintas partes, pero vivimos en un solo planeta. Así que les quiero dar las gracias a la audiencia también por participar, por acompañarnos en esta programación virtual
que el Instituto Hispánico de Cultura de Houston quiere seguir apoyando a nuestra comunidad aquí, allá y donde quiera que estén. Y los invito a que continúen siguiendo nuestra programación. Vamos a seguir trabajando en México y ofreciendo programas sobre México hasta finales del mes de junio. Vamos a tener programas sobre danza folclórica, sobre la música, sobre el tequila, la degustación, la joyería, etcétera. Así que les pido que por favor nos sigan en la página del instituto, recursos virtuales y después webinar. Si todavía quieren repetir este programa, porque este es un programa para repetirlo, la grabación también estará disponible en la página del instituto. Así que los invito a que continúen con nosotros y ya estamos próximos a la apertura. En un futuro esta programación se hará en vivo también y será probablemente exclusiva a la membresía del instituto, por lo que los invito a que se hagan miembros, acérquense a la página del instituto y ahí verán cómo podrán inscribirse y seguir nuestros programas. Y de nuevo, al doctor de los Reyes, que esto ha sido un privilegio y la verdad, un lujo de tenerlo con nosotros. Muchas gracias, doctora Pérez. Gracias por la invitación. Gracias al público por haber estado aquí en esta hora larga. Y bueno, aprecio las preguntas, aprecio sus comentarios y cualquier cosa estamos en la Universidad de Houston para lo que se les ofrezca. Bueno, desde la casa en la Universidad de Houston. Bueno, muchas gracias, María. entonces nos despedimos.